Imagínate despertar un día y darte cuenta de que la vida que estás viviendo no es realmente tuya, que cada decisión importante que has tomado, tu carrera, tu estilo de vida, incluso la forma en la que ves el éxito, fue moldeada por alguien más. No porque lo eligieras, sino porque desde que eras niño te enseñaron qué debía hacer una persona exitosa. Tal vez nunca lo cuestionaste. Tal vez, en lo más profundo de tu mente, crees que así es como debía ser. Pero entonces llega ese momento, un instante de claridad en el que te preguntas, ¿realmente quiero esto? ¿O simplemente estoy cumpliendo con un guión que alguien más escribió para mí? Y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque la mayoría de nosotros nunca nos detenemos a pensar en esto. Seguimos el camino que nos trazaron sin darnos cuenta de que estamos viviendo con un peso invisible sobre los hombros. Carl Jung lo llamó el complejo paterno, un conjunto de expectativas, miedos y creencias que heredamos de nuestros padres y que, sin darnos cuenta, terminan controlando nuestra vida. No importa si tus padres fueron amorosos o estrictos, si te apoyaron en todo o si siempre te presionaron para encajar en su visión de éxito. De una forma u otra, su influencia se quedó en ti, no porque fueran malos, sino porque, sin darse cuenta, proyectaron sobre ti sus propios miedos, sus propias frustraciones, sus propias ideas sobre lo que significa ser alguien valioso. El problema es que, cuando crecemos con expectativas rígidas, hay dos cosas que pueden pasar. O te adaptas a ellas y vives con la sensación de estar atrapado en una vida que no te llena, o intentas romperlas, pero con culpa, con miedo, con esa voz interna que te dice que, si lo haces, estarás defraudándolos. Y aquí está la trampa. Incluso cuando intentas encontrar tu propio camino, sigues midiendo tu éxito con los parámetros que ellos te inculcaron. Tal vez decidiste no seguir la carrera que querían, pero sigues sintiendo que necesitas demostrarles que tomaste la mejor decisión. Tal vez te alejaste físicamente, pero en tu mente sigues buscando su validación. Y la gran pregunta es, ¿alguna vez sentirás que eres suficiente? Si sigues viviendo bajo la sombra de sus expectativas, la respuesta es no. Porque la validación externa es un pozo sin fondo. No importa cuánto hagas, cuánto logres, siempre habrá algo más que demostrar. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera son ellos los que te exigen más. Eres tú mismo, porque aprendiste a medir tu valor a través de sus ojos. Pero si estás aquí, es porque en el fondo sabes que algo tiene que cambiar. Sabes que no puedes seguir midiendo tu vida con un estándar que no elegiste. Sabes que hay algo más allá de lo que te enseñaron, pero no sabes cómo encontrarlo. El primer paso para romper este ciclo es algo que muy pocas personas hacen: despertar. Despertar y ver la programación que has llevado dentro toda tu vida. Ver las expectativas no como una realidad absoluta, sino como algo que puedes cuestionar, cambiar y trascender. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedes identificar qué partes de ti son realmente tuyas y cuáles son solo una herencia de la educación que recibiste? Aquí es donde empieza el verdadero proceso de liberación. Crees que tomas decisiones por ti mismo. Crees que el camino que elegiste fue tu elección. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las cosas que consideras tuyas en realidad no lo son? Hay una fuerza que opera en tu vida sin que lo notes. Un programa oculto que dicta lo que crees sobre el éxito, el amor, la felicidad y hasta sobre ti mismo. Y lo más inquietante es que este programa no lo escribiste tú. Lo heredaste. Lo absorbiste desde que eras un niño, cuando no tenías la capacidad de cuestionar nada. Carl Jung llamó a esto la sombra. Todo lo que reprimimos, todo lo que nos enseñaron que no está bien, todo lo que adaptamos para encajar en el mundo de nuestros padres. Crecemos bajo su mirada, interpretamos sus reacciones, aprendemos de sus silencios, y sin darnos cuenta, sus miedos se convierten en nuestros miedos.
Sus expectativas se convierten en nuestra vara de medición, sus frustraciones en nuestras batallas internas. Es por eso que muchas personas terminan viviendo vidas que no los hacen felices. Eligen carreras que nunca quisieron, simplemente porque les dijeron que era lo correcto. Se quedan en relaciones que no los llenan, solo porque siguen buscando la validación paterna. Se autosabotean sin saber por qué, sin darse cuenta de que, en lo más profundo de su mente, existe un condicionamiento que les impide romper con el molde familiar. Y aquí es donde surge un conflicto interno devastador. El choque entre el self auténtico y el yo socialmente condicionado. Tu self auténtico es quien realmente eres. Lo que harías si no tuvieras miedo, si no tuvieras que rendirle cuentas a nadie. Es la versión de ti que quiere explorar, crear, vivir con libertad. Pero el yo condicionado es otra cosa. Es la máscara que te pusiste para encajar en la historia que te contaron sobre lo que significa ser una buena persona, un hijo ejemplar, un profesional exitoso. El problema es que cuando intentas escuchar a tu self auténtico, el yo condicionado aparece con su arma más poderosa, la culpa. Porque nos enseñaron que, si queremos algo diferente a lo que nuestra familia esperaba, los estamos traicionando. Nos hicieron creer que el amor de los padres debe pagarse con obediencia, con sacrificio, con la renuncia a lo que realmente queremos. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? Porque aquí está la verdad. Tus padres también fueron moldeados por sus propios padres. Ellos también cargaron expectativas que no eran suyas. Ellos también vivieron bajo la sombra de alguien más. Y así es como este ciclo se repite generación tras generación. El primer paso para salir de esta trampa es verla por lo que es. Darte cuenta de que muchas de las creencias con las que vives no son tuyas. Reconocer que, aunque el condicionamiento fue impuesto en ti, tienes el poder de romperlo. Pero esto no se trata solo de rebelarte, no se trata de rechazar todo lo que heredaste, se trata de descubrir qué partes de ti son genuinas y cuáles son solo programación. La pregunta es, ¿cómo identificar lo que realmente eres sin que el miedo a defraudar a tu familia te paralice? Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Imagina que un día despiertas y te das cuenta de que todo lo que creías sobre ti mismo no era más que una construcción ajena, que cada meta que perseguiste, cada sueño que abandonaste, cada miedo que te paralizó, en realidad no eran tuyos. Es como si hubieras estado bajo un hechizo, un encantamiento que se lanzó sobre ti antes de que tuvieras la capacidad de elegir. Y ahora, sin darte cuenta, sigues actuando bajo su influencia. Pero aquí está la verdad. Puedes romper ese hechizo. Carl Jung llamaba a este proceso individuación. Es el momento en que una persona deja de ser solo el reflejo de su familia y se convierte en un individuo real, con deseos propios, con pensamientos independientes, con un propósito que no está atado a la validación de nadie. Pero esto no sucede por accidente. No basta con decir, quiero encontrar mi camino. Requiere un acto consciente de desprogramación. El problema es que la mayoría de la gente nunca hace esto. Viven toda su vida creyendo que son libres cuando en realidad siguen siendo prisioneros de la historia que les contaron. Pero si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque una parte de ti ya empezó a despertar. Ya sientes que hay algo más. Entonces, ¿cómo empiezas a desprogramarte? El primer paso es identificar las creencias que no te pertenecen. Hazte estas preguntas. ¿Cuáles son las cosas que siempre di por ciertas, pero nunca cuestioné? ¿Qué expectativas tengo sobre el éxito y de dónde vienen? ¿Qué haría diferente si supiera que no voy a ser juzgado? Estas preguntas parecen simples, pero pueden cambiarlo todo, porque cuando empiezas a responderlas, te das cuenta de cuántas decisiones de tu vida fueron tomadas desde la obligación y no desde el deseo real. Un ejercicio poderoso para esto es escribir una carta a tus padres, no para enviarla,
sino para liberar todo lo que llevas dentro. Exprésales todo lo que nunca te atreviste a decir. Diles qué querías realmente, cuáles fueron los momentos en los que sentiste que no te entendían, qué hubieras hecho diferente si hubieras tenido la libertad absoluta. Hazlo sin filtros, sin miedo, y cuando termines de escribir, léela. Ahí, en esas palabras, vas a encontrar verdades sobre ti que tal vez nunca habías querido enfrentar. Otro ejercicio es preguntarte, si nadie me juzgara, ¿cómo sería mi vida? Imagínate en un mundo donde las opiniones de los demás no importan. ¿Seguirías el mismo camino? ¿Tomarías las mismas decisiones? Si la respuesta es no, entonces significa que has estado reprimiendo partes de ti por miedo a la desaprobación. Y aquí está la clave. La vida que realmente quieres vivir está escondida detrás de esos miedos. Cuando comienzas a hacer estos ejercicios, algo cambia en tu mente. Empiezas a ver la jaula en la que has estado encerrado, y una vez que ves la jaula, ya no puedes ignorarla. Pero liberarte no significa romper con tu familia ni rechazar todo lo que te enseñaron. Significa aprender a separarte sin culpa, a encontrar tu propio camino sin la sensación de estar traicionando a nadie. Y aquí es donde entra el siguiente paso. ¿Cómo salir del control familiar sin perder la conexión con quienes amas? Ese es el verdadero desafío. Desde que nacemos, estamos programados para buscar la aprobación de nuestros padres. Es un instinto biológico, una necesidad primaria. Si ellos nos aceptan, nos sentimos seguros. Si nos rechazan, sentimos que algo en nosotros está mal. Pero aquí es donde surge el conflicto. ¿Qué pasa cuando el camino que queremos tomar no encaja con sus expectativas? Este es el dilema de muchos. ¿Cómo puedes ser realmente libre sin perder el amor de tu familia? ¿Cómo tomas decisiones independientes sin sentir que los estás traicionando? Carl Jung hablaba del arquetipo del héroe, ese viaje interno que todos debemos emprender para encontrar nuestra verdadera identidad. Pero, como en toda historia de héroes, hay un punto en el que es necesario salir de la zona de confort y enfrentar lo desconocido. Y en la vida real, ese momento es cuando decides separarte psicológicamente de tu familia. Pero aquí hay una diferencia clave que la mayoría no entiende. Ser independiente no significa rechazar a tus padres. No se trata de cortar lazos ni de rebelarte en su contra. Se trata de dejar de vivir bajo su influencia, sin que eso implique perder la conexión con ellos. El problema es que muchos no saben cómo hacer esta transición, porque el miedo a decepcionarlos es real. El miedo a escuchar esa frase letal, esperaba más de ti. Pero aquí está la verdad. El amor de los padres y sus expectativas son dos cosas diferentes. Que no sigas el camino que ellos imaginaron para ti no significa que los hayas dejado de amar. Y que ellos no comprendan tu elección no significa que te amen menos. Entonces, ¿cómo comunicas tus decisiones sin necesidad de validación? Primero, entendiendo esto, no necesitas convencerlos, solo necesitas ser claro. Muchas veces, el error que cometemos es intentar justificar nuestras decisiones con explicaciones interminables, esperando que al final nos den su aprobación. Pero cuando haces esto, lo que realmente estás diciendo es, dime que está bien lo que quiero hacer. Y eso te pone en una posición de dependencia. Si esperas su permiso, nunca serás libre. Lo correcto es hablar desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Algo tan simple como, esto es lo que he decidido y quiero que lo sepan porque los valoro, pero no porque necesite que estén de acuerdo. Al principio puede ser difícil, puede que sientas culpa, puede que sientas miedo, pero aquí es donde entra el método más poderoso para superar ese sentimiento: la reprogramación de tu narrativa interna. Cada vez que sientas culpa por tomar tu propio camino, repite esta idea: mis padres me dieron la vida, pero lo que haga con ella es mi responsabilidad. Recuerda que ellos también tuvieron que hacer elecciones en su momento.
Ellos también tuvieron que separarse de las expectativas de sus propios padres, aunque no lo digan en voz alta. Un caso real de esto es el de un hombre que creció en una familia de médicos, donde se esperaba que él siguiera el mismo camino. Durante años, trató de convencerse de que la medicina era su vocación, pero en su interior sabía que lo suyo era el arte. El miedo a decepcionar a sus padres lo paralizaba hasta que entendió que su vida no podía basarse en lo que ellos querían. Se enfrentó a su culpa, comunicó su decisión con firmeza y siguió adelante sin resentimientos. Con el tiempo, su familia terminó aceptando su elección, pero no porque él los convenciera, sino porque demostró con hechos que estaba en el camino correcto. Y este es el punto clave. Cuando actúas con convicción, los demás terminan respetando tu decisión, aunque al principio no la entiendan. Entonces, si el miedo a perder su amor te detiene, hazte esta pregunta. ¿Prefiero vivir la vida que quiero o vivir para evitar la incomodidad de decepcionarlos? Porque cuando finalmente eliges tu propio camino, algo increíble sucede. El peso de las expectativas desaparece y por primera vez empiezas a sentir lo que es la verdadera libertad. Pero la libertad solo es real cuando puedes tomar decisiones sin arrepentimiento ni remordimiento. Y aquí es donde entra el siguiente paso. Cómo aprender a decir sí y no sin sentir culpa. Cada decisión que tomas en la vida se reduce a 2 palabras, sí o no. Son simples, cortas, pero pueden cambiarlo todo. La diferencia entre una vida auténtica y una llena de arrepentimiento está en qué tanto control tienes sobre estas 2 palabras. El problema es que la mayoría de las personas no eligen desde su verdadero ser. Eligen desde la obligación, desde el miedo, desde lo que se supone que deben hacer. Y así es como terminan atrapados en vidas que no los representan, en trabajos que no los llenan, en relaciones que los desgastan. Carl Jung hablaba de la sincronicidad, ese fenómeno en el que, cuando empiezas a tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia, el universo responde. Todo parece fluir, las oportunidades llegan, las piezas encajan. No porque sea magia, sino porque cuando tomas decisiones correctas para ti, tu energía cambia y tu entorno lo refleja. Pero para llegar a ese punto, primero debes aprender a decir no, sin miedo, y sí, sin culpa. Mucha gente vive diciendo sí a cosas que no quiere. Dicen sí a un trabajo que odian porque es lo correcto. Dicen sí a compromisos que no disfrutan porque sería egoísta no hacerlo. Dicen sí a expectativas ajenas porque el peso de la culpa los hace ceder. Y al mismo tiempo viven diciendo no a lo que realmente desean. No se atreven a cambiar de rumbo porque temen lo que dirán los demás. No toman riesgos porque no quieren fallar. No exploran sus propios intereses porque tienen miedo de que no sean suficientes. Pero aquí está la verdad. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, te estás diciendo no a ti mismo. Entonces, ¿cómo se rompe este patrón? Empieza con un ejercicio simple pero poderoso. Haz una lista de todas las cosas a las que les has dicho sí en los últimos años, aunque en el fondo no quisieras hacerlo. Luego, haz otra lista con todas las cosas que realmente querías hacer, pero dijiste que no por miedo, por culpa o por presión externa. Cuando termines, verás claramente cuánto de tu vida ha sido dictado por las expectativas de los demás y cuánto realmente ha sido elección tuya. Y aquí es donde llega el momento de tomar el control. La próxima vez que estés a punto de decir sí a algo que no quieres, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy eligiendo esto porque realmente lo deseo o porque me siento obligado? Si la respuesta es que lo haces por obligación, prueba a decir no. Al principio sentirás incomodidad, tal vez hasta culpa, pero con el tiempo te darás cuenta de que es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Y lo mismo ocurre con el sí. Cuando una oportunidad aparezca, cuando sientas el deseo de hacer algo diferente,
de explorar otro camino, pregúntate, si no tuviera miedo, ¿qué elegiría? Si la respuesta es clara, di que sí sin dudar, sin pensar en las expectativas de nadie, sin justificarte. Porque cuando tomas decisiones alineadas con quien realmente eres, el universo se ajusta a esa energía. Esa es la diferencia entre vivir desde el deber y vivir desde la autenticidad. Cuando vives desde el deber, sientes peso, presión, obligación. Cuando vives desde la autenticidad, sientes expansión, claridad, certeza. Pero aquí está lo más importante. Nadie puede elegir por ti. Llegará un momento en el que tendrás que enfrentarte a esa decisión crucial. ¿Voy a seguir viviendo en automático o voy a elegir mi vida con plena conciencia? Y en ese punto, el mayor desafío no será solo decidir, sino sostener esa decisión sin dudar, sin volver atrás, sin dejar que el miedo te paralice. Ahí es donde realmente renaces. Llega un momento en la vida en el que debes tomar una decisión definitiva. Seguir viviendo bajo la sombra de las expectativas de los demás o convertirte en la persona que realmente estás destinado a ser. Carl Jung hablaba de un concepto poderoso dentro del proceso de individuación: matar psicológicamente a los padres. Esto no significa rechazarlos ni cortar lazos, sino algo mucho más profundo: liberarte de la influencia que sigue operando dentro de ti. Porque aunque físicamente ya no dependas de ellos, emocionalmente muchos siguen atrapados en su aprobación. Siguen decidiendo en función de lo que sus padres pensarían, incluso si ya no están presentes. Y este es el mayor obstáculo para la verdadera independencia. Para renacer psicológicamente, debes aceptar que no necesitas su permiso para ser quien realmente eres. No necesitas que entiendan cada decisión que tomas, ni que validen tu camino. Su influencia estará ahí, pero no tiene por qué seguir dictando tu vida. Este es el momento en el que te das cuenta de que ya no eres el niño que busca agradar. Ahora eres el adulto que tiene el poder de elegir. Pero aquí viene el mayor desafío. Si no sigues sus expectativas, ¿cómo defines tu vida? Porque muchas personas creen que se están liberando cuando hacen lo contrario a lo que sus padres querían. Pero hacer lo contrario también es una reacción. Si tu identidad sigue girando en torno a demostrar algo, todavía eres prisionero de su influencia. Construir una identidad real no se trata de rebelarte, sino de elegir sin que la presencia o ausencia de su aprobación importe. Esto significa redefinir el éxito desde tu propia perspectiva. No el éxito que te dijeron que era válido. No el éxito que impresiona a los demás, sino el éxito que realmente te llena. Tal vez para ti el éxito no es un título universitario, sino la libertad de viajar y crear. Tal vez no es un salario alto, sino la capacidad de manejar tu propio tiempo. Tal vez no es la estabilidad convencional, sino el crecimiento personal continuo. La clave está en encontrar qué te hace sentir paz interna, porque cuando realmente sigues tu camino, no hay ansiedad, no hay duda, no hay arrepentimiento. Y cuando llegas ahí, sucede algo increíble. Tu pasado deja de controlarte. Ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie. Ya no tomas decisiones con base en la culpa. Por primera vez en tu vida, eres libre. Pero hay una última prueba, porque cuando finalmente tomas el control de tu vida, llega la pregunta más grande de todas: ahora que soy libre, ¿quién quiero ser? Y responderla cambia todo. Todo este proceso te ha llevado a este momento. El instante en el que te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó este camino. Antes, vivías condicionado por las expectativas de los demás. Cada decisión que tomabas, cada paso que dabas, estaba influenciado por un programa invisible que no escribiste tú. Pero paso a paso, fuiste viendo la jaula en la que estabas atrapado. Fuiste cuestionando lo que dabas por cierto. Fuiste despertando. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Se dan cuenta de que pueden romper con su pasado,
pero no saben qué hacer después. Porque cuando quitas todo lo que te dijeron que deberías ser, ¿qué queda? Este es el último desafío: definir quién eres ahora. Porque la verdadera superación de las expectativas de tus padres no es rechazarlas, no es rebelarte en su contra, no es hacer lo contrario solo por demostrar que puedes. Eso todavía significa que estás viviendo en reacción a ellos. La verdadera independencia es cuando eliges desde la conciencia, sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de ser aprobado. Cuando tomas decisiones porque realmente resuenan contigo, no porque quieres impresionar o decepcionar a alguien más. Entonces, ahora que el ruido se ha apagado, ¿quién quieres ser? Si nadie te juzgara, si no existiera la presión social, si no sintieras la necesidad de demostrar nada a nadie, ¿cómo sería tu vida? Porque ahí, en esa respuesta, está la clave de todo. No en lo que te dijeron que deberías ser, no en lo que crees que los demás esperan de ti, sino en lo que realmente quieres para ti mismo. Y ese es el verdadero inicio de tu camino.